de cabeza esta semana? Pues está reunida la Corte Constitucional con otros poderes en Manizales y últimamente el presidente de la Corte ha manifestado la preocupación de cómo se ha referido el gobierno a los otros poderes. Les preocupa la independencia judicial. Pero ahora viene una decisión muy importante, que es la constitucionalidad o no de la reforma a las pensiones. Y hay que decir esto, la Corte es la institución más importante de este país. Ha sido la que ha desarrollado la Constitución, a pesar de que la clase política no lo ha hecho de una manera muy sincera. Pero hay que acordarse que la Constitución es política y la Corte interpreta una Constitución política. Quiero decir con eso que a pesar de que el presidente de la Corte y todos aceptamos que la Corte falla en derecho y no por razones políticas, es muy importante que piense también en las consecuencias de sus decisiones. Lo digo porque si se tumbara la reforma pensional, pues yo creo que eso sería un cambio grande, se cerraría la etapa de ilusión de reformas y vendría un choque de trenes y generaría mucha desilusión entre millones de colombianos. No solo el gobierno Petro, porque no todo es Petro o no Petro, es los millones de colombianos que se quieren recibir los beneficios pensionales de esa reforma. Y la Corte tiene que tener cuidado. El ejemplo mejor es la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue una corte apreciada y valorada por los ciudadanos, y el expresidente Trump nombró a 3 magistrados muy políticos, muy cargados ideológicamente hacia la derecha. Y ellos tomaron una decisión muy delicada que ha puesto ese país en una situación compleja, porque tumbaron la sentencia de Roe v. Wade que permitía el aborto. Y eso ha desencadenado una gran zozobra política y ahí las encuestas muestran que buena parte de la sociedad no está de acuerdo. Entonces, sí, la Corte Constitucional tiene que fallar en derecho, pero la Constitución es política. Muchos de los magistrados llegan por razones políticas y sus decisiones tienen implicaciones políticas. Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio entre el respeto de la legalidad y hacerlo entendiendo que esa legalidad tiene unas connotaciones políticas? José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional. Están reunidos en Manizales las altas cortes a propósito de lo que dice don Álvaro Forero. Recomendada la entrevista que le hizo el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, al presidente de la Corte. Ayer en el noticiero sacamos un fragmento y está en la página de noticiascaracol.com. Muy interesante ver, y sobre lo que está diciendo Álvaro, la posición editorial de Álvaro como panelista, lo que dice el presidente de la Corte Constitucional. Unas cosas son los fallos, otras cosas son las leyes, y tener mucho cuidado, como dice Álvaro, en no pisarse las mangueras, como decíamos ayer, entre los poderes públicos. Muy importante. Los magistrados y las cortes y los presidentes de las cortes no hablan mucho, ni deberían hacerlo. Como han dicho ustedes, y les he escuchado, don Álvaro y don Pedro, no son para estar dando declaraciones. Los fallos hablan. Pero los fallos hablan, y dice, no es quedar bien con todo el mundo, y si nos ponen a protestar, no estamos esperando ni los aplausos ni los chiflidos en la Plaza Bolívar al frente de la Corte, lo que dice el magistrado José Fernando Reyes, pero sí pide respeto también por los poderes y por los que hacen las leyes en Colombia. Buena reflexión, don Álvaro, comenzando Voz Populi hasta ahora 4 de la tarde, 27 minutos. Y don Pedro Viveros, después de oír a don Álvaro Forero, ¿cuál es el dolor de cabeza esta semana? Jorge, el dolor de cabeza son, digamos, los mensajes que está dando el país en materia económica. Esta mañana vi una entrevista que también a propósito salió en la mañana en Caracol Televisión con el expresidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón. Felipe Bayón, sí. Quien comentaba cómo ha sido su gestión en materia de resultados. Muy buena gestión. Cómo estaba y qué estaba ocurriendo hoy con la compañía Ecopetrol. Y realmente ver que la acción de Ecopetrol, lo que ha caído, es muy complejo. Las utilidades de esa compañía pues se van a ver reflejados en unos dividendos que no van a ser a los que nos tenían acostumbrados. También, por otra parte, el hecho de haber eliminado la posibilidad de hacer un negocio de fracking, sí, en los Estados Unidos, con la Oxy. Con la Oxy,
mandó un mensaje a que, por ejemplo, una compañía que estudia el mercado económico mundial como JP Morgan, que es una banca de inversión muy importante, sacó un informe el día de ayer donde deja muy mal parada la compañía en materia pues de legitimidad o de credibilidad para poder que la gente invierta en ella y tenga negocios con la primera empresa colombiana. La primera empresa. Y eso redunda, Jorge Alfredo, en lo otro. Ese presupuesto que presentó el gobierno tiene en gran medida que pues la financiación de los impuestos que le pague Ecopetrol o que le retribuye Ecopetrol a la nación. Y si esto va a bajar y la compañía no va a tener la rentabilidad a la que nos tenía acostumbrados, pues por supuesto que esos ingresos van a ser menores para la nación, porque una compañía tan importante como Ecopetrol, entregándole, digamos, dineros y recursos a la nación, pues hombre, eso soportaba mucho ese propio presupuesto. Pero además de eso, los recaudos tributarios cayeron en un 30% y la inversión extranjera directa en un 46%. Todas estas son cifras, Jorge Alfredo, públicas, no son de este humilde servidor. Entonces me parece que es un dolor de cabeza para el país, Jorge Alfredo, para los inversionistas, para los colombianos, estas cifras que están llegando y que arrojan creo yo, la interpretación es la falta de confianza de muchos actores económicos en invertir en Colombia, Jorge Alfredo. Dolor de cabeza, Silvia Patiño, esta semana. Jorge Alfredo, dolor de cabeza lo que está pasando en Medio Oriente, en esa guerra, ahora no solamente contra Hamas, sino contra Hezbollah. Terrible. Es una guerra, Jorge y oyentes, que ha obligado a más de 90.000 personas a abandonar sus hogares en el Líbano a causa de los bombardeos israelíes. También se habla de la posibilidad de una invasión vía terrestre en los próximos días. Y como si fuera poco, los primeros ataques israelíes masivos en Líbano terminaron asesinando a más de 558 personas y dejando heridas a más de 1.800. Dicen las autoridades de ese país que se trata de la cifra más alta en un día desde el final de la guerra civil en ese país, que terminó en 1990. El 7 de octubre, Jorge, se cumple un año de la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas en la Franja de Gaza, que ha dejado también miles y miles de muertos. Y ya cuando se va a cumplir un año, Israel tiene ahora una nueva pelea, que es contra este grupo terrorista chií, que además está financiado por Irán. Así que lo que advierten expertos es que si se da esa invasión terrestre al Líbano, se podría desatar de verdad una guerra muy cruenta en esa parte de Medio Oriente. Así que dolor de cabeza, sin duda, sí, exactamente. Se crece el rollo. Sin duda, eso es uno de los grandes dolores de cabeza para la humanidad, Jorge, porque pareciera como si las guerras empezaran a multiplicarse poco a poco a lo largo y ancho del planeta. Entonces las tensiones están aumentando y yo sí creo que esa es una razón lo suficientemente poderosa para un dolor de cabeza. Estamos atentos. El presidente Benjamin Netanyahu, el primer ministro en realidad, Benjamin Netanyahu, va a hablar mañana ante la Asamblea de Naciones Unidas. Vamos a ver qué dice. Ahí está, pues ante